Yo estuve mirando lo que dicen los especialistas y, por ejemplo, fíjate que no es fácil plantar, la voy a hacer corta porque se nos fue el tiempo. Por ejemplo, hay que tener en cuenta las estaciones del año. No es lo mismo plantar en verano que en invierno, en otoño que en primavera. ¿Qué plantamos? ¿Qué tipo de semilla? Es decir, hay que ver las estaciones del año. Número 2, los requerimientos de la zona, es decir, en qué zona estamos, cómo es la temperatura, cómo es el viento, el ciclo de crecimiento de lo que yo voy a plantar. Fíjate todas las cosas que hay que tener en cuenta para plantar. La cantidad y la calidad del riego, no es regar, porque si riego de más puedo fundir, si riego de menos puedo estarle haciendo un daño a mi plantación. Hay una cantidad y una calidad, tengo que equilibrarme, tengo que saber exactamente lo que tengo que regar. El tipo de mantenimiento, no es que planté y lo dejo, sino que tengo que mantenerlo. Y andar pensando esto en términos espirituales, en lo que significa estar hoy al lado de alguien que es una planta viva, que es alguien que está en la casa de Dios, que tiene distintos sueños, distintos proyectos, distintos temperamentos, un distinto llamado, dones de Dios diferentes, pero tenemos un mismo espíritu, un mismo bautismo y una misma fe. Y vamos hacia un mismo lugar. Entonces, hay muchas cosas que tener en cuenta para plantar. La distancia de separación entre una planta y otra, no podemos plantar todas en la misma distancia, sino que cada una necesita un espacio para poder crecer, es decir, depende de lo que yo voy a plantar, tengo que tener una distancia de separación. Y ya fíjate, sé que muchos están diciendo, lo mío no es esto, no voy a plantar nunca, porque hay que tener en cuenta muchos recursos y muchas estrategias. El tiempo de poda, ¿no? Hay que podar, hay un tiempo de poda que hay que hacerlo para beneficiar a la planta. El uso de fertilizantes, ¿cuándo? ¿Cuál es apropiado? La temperatura y el color de la luz. Fíjate todas las cosas que hay que tener en cuenta para plantar un vegetal, una flor, un árbol, etc. Ahora pensemos nosotros para plantar una vida en una iglesia que se está formando, que hay que explicarle a cada uno que viene cuál es la visión. Gente que viene que tiene una idea porque ha estado en otra iglesia, porque ha visto otra iglesia, porque ha escuchado, porque sabe, etcétera, pero viene y se encuentra con una iglesia distinta que tiene otra visión. Entonces cuesta esto, el de plantar. Entonces yo sé que hoy hablar de plantados parece que es fácil, sin embargo nos estamos dando cuenta que no. Y yo hoy les adelanté algo cuando les mostré el video, que hay muchos que están plantados en macetas. Poca tierra, móvil, crece, ¿no? Bastante rápido, depende, va a crecer, pero va a estar limitado. Es decir, un crecimiento de maceta. Y a veces nos autoengañamos porque venís a un culto, venís a una reunión, o porque tenés una participación, o porque haces algo, pero te das cuenta que las raíces no pasan la maceta, que llega un momento en que te estancás, que no avanzás, que hay una maceta, que hay un límite que no te deja avanzar. Y número 2, están lo que hoy lo llamamos cariñosamente los enanos o las enanas, los bonsái, que son raros. Son cristianos raros, son cristianas raras, que llaman la atención porque parecen, pero no son. Parecen un árbol grande. Yo la primera vez que vi, me quedé fascinado. Creo que era un ombú, que lo conocía. Cerca de donde yo vivía había varios ombú, así que conocía lo que era el árbol. Y después verlo tan chiquito, era parecido, pero era un enano. Era algo extraño. No era algo normal. Yo quiero leerte en el Salmo 92:13 una versión, la Biblia en lenguaje sencillo. Dice: Dios nuestro, en tu presencia la gente buena crece y prospera como palmeras bien plantadas. Lo leo de nuevo. Dios nuestro, en tu presencia la gente buena crece y prospera como palmeras bien plantadas. Esto no quiere decir que solamente viene a la iglesia gente buena. Todos venimos del pecado, de las tinieblas. Pablo dice,
fuimos trasladados de las tinieblas a la luz, hay un cambio de domicilio. Preguntar al que está al lado, ¿ya cambiaste de domicilio? Porque algunos todavía no cambiaron. Tienen que ir a cambiar en el DNI el domicilio. Todavía están, pero siguen donde antes estuvieron. Ahora, dice, si vos no estás creciendo y no estás prosperando, es porque algo está fallando. No estás bien plantado. No estás bien plantada. Hay otra versión, la de Serafín Daucejo, decía que está dando mucho gusto. Algunos se enteraron que hay una versión de la Biblia que se llama así. Bueno, Salmo 92:13, siempre se aprende algo. Dice, plantados en la casa del Señor, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. ¿Dónde van a florecer? En los atrios del Señor. Van a florecer, van a crecer. Entonces, cuando nosotros hoy miramos una generación y vemos adolescentes, vemos a jóvenes, los vemos creciendo en los atrios del Señor. Los vemos creciendo en la casa de Dios, plantados en la casa del Señor, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Yo voy a ir a tres conclusiones breves. La primera, les quiero decir a los macetas que están acá. ¿Cuántos macetas hay acá? Digan amén. No hablan. Claro, las plantas no hablan. No hablan, ¿cierto? ¿Cuántas plantas carnívoras hay acá? ¿Vieron que se habla del hermano carnal? Bueno. Las macetas no crecen. Es decir, crecen hasta... Nosotros acá son todas artificiales las que tenemos. La producción falló, no hay nada real. Pero bueno, ¿se acuerdan cuando están las fotos de cuando llegó la primavera, todas las macetas acá? Y se las llevaron. ¿Cuántos tienen todavía esa planta? Así duran. Así duran. Así duran. No crecen. Andan de acá para allá. Entonces es fácil. Agárrese. Hoy está en esta iglesia. Mañana se va a esta. No le gusta, se va a otra. Discúlpenme, la llevamos. Total es maceta. Nunca se plantó en una iglesia. Está en la maceta. Puede ir a cualquier lado, sigue. Parece que siento la presencia de Dios. Mirá cómo siente. Maceta, ¿ves? Y entonces sigue, y se queda acá, donde justo está el vaso. Lo dejamos ahí. No crecen, andan de acá para allá. En Buenos Aires encontramos los ejemplos más insólitos. Un día tendremos que escribir un libro. Uno va para acá, el otro va para allá. Un día se congrega en una iglesia, otro día se va en la otra, diezma en una quinta. Es un desastre. Es una maceta. Es decir, ¿cómo va a crecer? ¿Cómo se va a insertar? ¿Cómo vos podés estar en un lugar y no conocer el espíritu, la impronta que tiene la iglesia de parte de Dios para tu vida? Porque allí tenés que estar. Entonces, fíjate, si hoy estamos mirando, decimos, ¿qué pasa? Que no hay crecimiento en la iglesia. La respuesta es, ¿cuál es? Maceta. Hola, ayúdenme, digan fuerte, cuando yo diga así, digan maceta. Entonces miramos y vemos a muchos hermanos, muchas hermanas, muchos adolescentes, jóvenes, que no crecen. Entonces, ¿cuál es el problema? La respuesta es... Pero hoy vamos a tener que romper, no sé si rompo ese. ¿Se puede romper eso? ¿No? ¿Romper la maceta? ¿Se puede? ¿No? No dice. Déjenme romper algo. Hay que romper, sacarlo. Ah, bueno. Pero era más dramático romperlo. Bueno. No me dejan. Hay cosas. Pero hoy que nadie salga sin antes lo rompemos, le sacamos de la maceta. Hay que, hoy de acá se te va a mover el, ¿cómo se llama? ¿Macetero? ¿Alguien sabe o no de qué estoy hablando? ¿Cómo se llama el maceta? ¿Cómo?
Plantero, ahí está más fácil. Mira qué fácil que era, yo me estaba complicando. Hoy vas a salir sin plantero. ¿Mm? Y eso le crea como una crisis, ¿no? No me sacan el maceta. Decir al que está al lado, te están hablando a vos. Pero están después, los bonsai. Wow, crecieron igualitos, pero son chiquititos. No adquirieron su tamaño normal. Entonces, ¿hubo un crecimiento? Sí, pero fue minúsculo, fue chiquito. No se da el doctor en teología. Ya está, ya llegó. Pero es un bonsai. Vos, yo hasta le tengo lástima a decir pobrecito, ¿no? Porque tendríamos que haber traído un bonsai para que lo vean. ¿Cómo que decir? Da gracia, ¿no? Si, miren, si a la más chiquita acá le quisiéramos hacer subir al bonsai, no podría, ¿no? Se quebraría, lo destruiría el bonsai, porque ni sirve para eso. No tienen su tamaño normal. Preguntar que está la boya, ¿está creciendo bien? Iba a decir sos anormal, pero no quedaba bien. No quedaba bien. ¿Cuántos bonsai hay acá? Digan amén. Porque el bonsai ya cree que está desarrollado. Pero es un bonsai. Pero por suerte, o por bendición, para bendición, están los que fueron correctamente plantados y que crecen en el Señor. Entonces fíjense que hay un texto en la Biblia que probablemente mañana en algunas de las reuniones vamos a desmenuzar algo de allí que el Señor nos está dando, que es, dice, había una división porque se armaron equipos, así como hoy acá se armó equipos, grupos. Algunos decían yo soy de Pablo y otros decían yo soy de Apolo. Yo soy de un siervo de Dios, yo soy de otro. Y se competían. Entonces, ellos dijeron, uno sembró y el otro regó, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces todos nos quedamos con esto, con el crecimiento. Pero atención, te sembró Pablo. Te regó Apolos. Wow. Y siempre nos quedamos, sí, el crecimiento lo da Dios. Sí, el crecimiento lo da Dios, pero tuvo que haber un Pablo que te siembre. Un Apolos que te riegue. Oh, allí está la diferencia. Entonces, todos los macetas y todos los bonsai no tienen esa bendición de ser plantado por un siervo de Dios y de que te riegue un siervo de Dios en términos de agricultura. Entonces, allí hay una gran diferencia. Y siempre decimos, sí, el crecimiento lo da Dios, sí, pero Pablo no dijo se plantaron solos, dijo yo planté, el otro regó, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces, allí está el problema. ¿Quién te plantó en la iglesia? Yo estoy absolutamente convencido que en esta iglesia van a ser plantados y crecerán solamente aquellos que nos reconocen a nosotros 100% como siervos de Dios, a los pastores. Los que no nos reconocen no serán plantados, porque es imposible plantar a alguien que no nos reconozca. Entonces, aquellos, allá hay muchas cosas acá, correctamente plantado, con este correctamente allí para hacer una semana intensiva. Crecen en el Señor. Y termino con esto. Los que crecen, no a los bonsai, no a las macetas, prosperan en la visión y el sueño de Dios. Prosperan en la visión y el sueño de Dios. Yo le puse sueño porque si no propósito es como que hablamos propósito, pero hay sueños dentro de ti que son sueños de Dios. Y esos sueños van a prosperar. Entonces, mucha gente hoy está frustrada. Todos estos macetas, estos bonsai, pasan los años y se frustran. ¿Por qué? Porque no pudieron crecer y no pudieron prosperar, porque solamente los que crecen prosperan. Prosperan en la visión y en el sueño de Dios. Entonces, fíjense ustedes, en una historia bíblica le encontramos a un José que prosperó en la visión y en el sueño de Dios.
en el sueño que él tenía, en el que Dios le había dado. Él creció, prosperó y alcanzó su sueño. Los otros no, ni siquiera tuvieron sueños. Entonces allí vemos que tenemos gente en la iglesia que son macetas y otros que son bonsái, que creen que crecen, pero no tienen el tamaño normal. Entonces hoy yo quiero y le pido al Espíritu Santo que Él pueda ayudarnos en esta tarea de plantarte en la iglesia de Dios, para que vos rompas la maceta y yo que quisiera hablar un poquito más algún día del bonsái, porque allí interviene alguien que no deja crecer. Alguien que le corta, alguien que le pone límites, lo ata con alambre. El proceso es bastante cruel, porque el árbol quiere crecer como tiene en su simiente un árbol grande. Quiere ser grande, pero no lo dejan, lo atan. Entonces tenés ataduras, tenés límites, alguien que te está poniendo esos límites y que no podés desarrollarte. Entonces, mientras no seas plantado en la casa de Dios, mientras no salgas de la maceta o del bonsái, no podrá haber un crecimiento y una prosperidad en tu vida como la que Dios quiere darte. Pero esto es así. Entonces, fíjate, ya hace cuánto tiempo estás en la iglesia y qué pasa que no hay prosperidad, qué pasa que no hay crecimiento. Como él decía, imagínate una iglesia de 20 años que diga acá hay lugar para todos. Imagínate una iglesia como la nuestra que recién está creciendo, que hay todo para hacerse. Y ustedes ven allá hay un listado de colaboradores, ¿no? Hay muchos que no están, algunos porque no sabemos los horarios, pero otros porque no han salido de su maceta y de su bonsái. Entonces, ¿seguirás en tu maceta, seguirás en tu bonsái o empezarás a crecer, a prosperar? Los años te van a pasar igual. Van a pasar para la planta que está en la maceta, van a pasar los 20 años. Van a pasar los 20 años para el que está en el bonsái, van a pasar. Pero también van a pasar esos 20 años para aquellos que sean plantados en la casa de Dios y van a crecer, y van a prosperar, y van a lograr los sueños. Y Dios va a hacer realidad todo lo que te dijo, todo lo que Dios te habló. Si vos sos plantado en la casa de Dios, vas a florecer en esos atrios y vas a ver cómo eso que Dios te dijo se va a cumplir. Pero tienes que salir de esa maceta, tienes que salir de ese bonsái. Hay un llamado a ser parte. Esto es más que ponerse la camiseta. Esto es estar plantado, es decir, hacer la tierra tuya y que esa tierra haga de sí la planta. Es decir, ¿cómo explicamos lo que es esa unión de una planta con la tierra, ¿no? Enraizada, mezclada allí. Así tenemos que estar con la iglesia. Así tenemos que estar con las cosas de Dios. Entonces hoy quiero alentar y animar a los que están plantados. Que sigan prosperando, que sigan creciendo, que sigan luchando. Van a venir los vientos, la plantita se va a doblar, pero no temas. Ningún viento te podrá sacar porque has sido plantado. Fuiste plantada por Dios. Fuiste plantado por Dios. Y esos vientos no podrán sacarte. El que está en la maceta es distinto. El que es bonsái es distinto. Pero deja que Él te plante en la casa de Dios para que puedas crecer. Habrá errores. Habrá dificultades, pero lo importante es que estés plantado y que tus raíces estén en contacto con la savia verdadera, ¿sí? Por la maceta no pasa lo que pasa por la tierra. Por el bonsái no pasa, que en definitiva también está en una maceta el bonsái, no le pasa lo que se pasa cuando alguien está verdaderamente plantado. Esa savia espiritual que te renueva y que te hace crecer, que te hace ser mejor, que te hace alcanzar los límites. Yo quiero que cierres tus ojos un momento para darte esta palabra. Cierra tus ojos un momento. Hoy quiero decirte que hay una maceta que te está esperando y que te dice no te vayas, quédate aquí. Es cómodo, podemos ir a donde vos querés, podemos trasladarlo de acá para allá, no pasa nada. Hay un bonsái que te dice puedes crecer sin riesgo, no te arriesgues, quédate acá. Pero hay otra voz que es más fuerte,
Hay otra voz que es más profunda, hay otra voz que es más directa, que es la voz del Espíritu Santo que viene hoy y te dice: tú tienes que ser plantado en la casa de Dios, tú tienes que ser plantada en la casa de Dios. Hoy te llamo para que te plantes, para que comiences a raíz, a tomar contacto con la iglesia, para que comience a pasar a través de tu vida, de tu mente, de tu cuerpo, de tu alma, de tu espíritu, la savia del Espíritu Santo, la palabra, la gloria de Dios, para que comiences a crecer, para que comiences a vencer tus temores, tus días malos, tus días grises, tus noches de depresión, tus noches de lágrimas, esos vacíos que hay en tu corazón, que encuentras en esa maceta, en ese bonsái. Pero hay una voz del Espíritu Santo que hoy nos dice a nosotros, como pastores: plántalas en la casa de Dios. Yo quiero usarlos, yo quiero que crezcan. ¿Tú no crees que Dios quiere bendecirte? Todo lo que escuchaste hoy en positivo no es nada. Yo dije el otro día, de la mano de los impíos, dinero a la mano de los hijos de Dios. Pero no es nada todavía. Si vos agarrás la palabra, sucede. Si no agarrás, no, seguís en la maceta, seguís en el bonsái, seguís en los límites. Pero sal de esa maceta, sal del bonsái, para que Dios pueda hacer algo con tu vida. Hay algunos que están en macetas que se llama mundo y no te deja salir del mundo. Hay otros en macetas que se llaman adicciones, pornografía, drogas, pecados ocultos. Sal de tu maceta hoy. Hay algunos que están en macetas que son mandatos familiares, pero que no se originaron en la voluntad y en el propósito del Espíritu Santo. Si no son mandatos familiares hechos por la cultura, la sociedad y una visión impía de las cosas de este mundo. Y tú estás allí luchando. Pero hoy hay varios que el Señor va a injertar, que el Señor va a plantar, para que comiences hoy. Imagínate una plantita que siempre, desde que esa semilla tomó contacto con la maceta, siempre estuvo allí y tenía expectativas. Pensaba que iba a crecer. Pero un día sus raíces tuvieron límite. No pudieron seguir creciendo porque estaban en una maceta. Pero un día se les da la oportunidad de salir de la maceta y ser plantado en la casa de Dios. Ser plantado verdaderamente en una tierra fértil. Y me encanta la parábola del sembrador. No importa si el tercio salió mal, hay una cuarta parte que salió bien. Una parte fue para el camino y la savia. Satanás se lo llevó la palabra, no les quedó nada. Otros fueron a las rocas, fueron de corta duración. Y otro entre espinos, los espinos lo ahogaron, lo mataron. Pero una cuarta parte fue a tierra fértil. Jesús murió por esa cuarta parte, es decir, murió por toda la humanidad. Pero dice la Biblia claramente, y los que creen, Dios le dio el poder de ser llamados hijos de Dios. Y aquellos que no creyeron, la ira de Dios ya está sobre ellos. Y todas esas bendiciones de la salvación vendrán sobre tu vida, sobre los que fueron a tierra fértil, sobre los que crecieron y comenzaron a producir para el reino. Acá va a haber muchos que van a producir en 30, hay otros que van a producir en 60, y hay muchos que van a producir en 100 por 1. Una cosecha de calidad, una cosecha de excelencia. Prepárate, pero eso viene con la visión de Dios, con el sueño de Dios, con el propósito. Es decir, que tú tienes que estar contento cuando se te habla de la visión de Dios en esta iglesia, porque tú eres parte de esa visión, tú estás allí, hay un lugar para ti si tú eres plantado, porque esta es la iglesia, es la casa de Dios, es la iglesia, es el cuerpo de Cristo, y todos somos miembros, todos estamos conectados allí.
Y hoy hay un llamado para ti. Dios te está hablando hoy directamente. Está hablando tu vida. Para que salgas de la maceta, para que te resistas a hacer un bonsái, como miles y miles de cristianos de nuestra nación, que creen que son algo, que creen que tienen un avivamiento, que creen que tienen la unción, pero son bonsái, no tienen un desarrollo normal que el Espíritu les quiere dar. Vamos a estar de pie. Yo sé cuántos hoy, cierra tus ojos, cuántos están tomando la palabra, cuántos aprenden a tomar la palabra y decir, Dios me está hablando. Y va a pasar algo por tu vida. Cuando escuchas la palabra y algo atraviesa tu ser, atraviesa tu emoción, atraviesa tus pensamientos. No es la palabra del pastor. Es decir, está la palabra del pastor, pero allí detrás viene el dínamo, viene la dinamita, viene la palabra viva y eficaz, que puede romper las macetas, los planteros, los argumentos, las teorías falsas, las dudas. Algunos que están en planteros que se llaman duda, otros están en planteros que se llaman incredulidad. Hay otros que están en planteros que se llaman lo voy a dejar para más adelante cuando sea viejo, vieja. ¿Cómo se llama tu plantero? ¿O tú sientes hoy que el Espíritu Santo te está diciendo, tú estás plantado, tú estás plantada? ¿A cuántos el Espíritu Santo les está hablando? Y le está diciendo, tú estás plantado, tú estás plantada. Porque cuando viene una palabra hay para todos los niveles. Y el que está en el plantero puede escuchar la exhortación para salir de allí. Pero el que está plantado, cuando escucha el plantero, va a escuchar la voz del Espíritu Santo y le va a decir, tranquilo, tranquila. Porque vos estás plantado, estás creciendo. Pero fíjate que no sea la voz del bonsái, sino que haya un crecimiento real. Que muchos de ustedes puedan estar en las fotos de los 20 años. Recuerda lo que dijo ese pastor, todo empieza con algo chiquito. Tú puedes empezar hoy con lo que tienes. Tienes una iglesia que te quiere plantar. Nuestro anhelo, yo voy a pedir a la pastora que venga. Nuestro anhelo con Alicia es que vos te plantes en la iglesia, que crezcas. El Espíritu Santo es nuestro testigo de esto que digo ahora. No queremos, hay congregaciones donde todos son planteros, donde quizás haya bonsái, ministros planteros. Eso no queremos. Queremos plantío de Jehová. Robles poderosos, decía uno de los lemas de uno de los campamentos. Robles victoriosos. Tú para ser un roble tienes que comenzar siendo plantado fuera del plantero y del bonsái, en la casa de Dios. Yo no sé si el Espíritu Santo está tocando tu corazón en este instante, si está abriendo tu entendimiento. Hoy estuviste en esta reunión y de pronto viene esta palabra porque el Espíritu Santo está añadiendo a la iglesia. Pon tu mano en el corazón. Yo sí le voy a pedir a la pastora que ella pueda dar una oración, una palabra sobre esto que el Espíritu Santo está bajando.
quiero decirles algo a todos los que están hoy. Cerra tus ojos, poniendo tu mano en el corazón. Yo sé en mi espíritu que la tierra está lista y que muchas plantas ya están listas para ser plantados en la casa de Dios. Y saben que yo siento hoy la orden en el espíritu de comienza a plantar. Comienza a plantar. Porque el crecimiento lo voy a dar yo. Comienza a regar sobre esas plantas. Con todo lo que te he dado, tienes suficiente para estas plantas que yo he elegido. Isaías 5 habla de vides escogidas que fueron plantadas en un terreno cuidado, despedregado, con vigías y con cercos, pero que dieron uvas agrias. Esa es otra historia. Pero hoy hay plantas escogidas para que se queden y sean robles. Y a través de los años seguirán creciendo, seguirán construyendo, seguirán siendo de bendición. Si cuando yo digo estas palabras tu corazón arde, es porque el Espíritu Santo te está hablando. Y serás prosperado. Uf. No sé cómo decirlo. Tu tiempo presente no es nada. Esto es algo pasajero. Viene algo grande para ti. Viene algo grande sobre esta iglesia. Viene algo grande sobre los que estemos plantados en la casa de Él.